Bueno, vamos a arrancar con la clase, ¿vale? Cuando empezamos a llenar un acuario o cuando tenemos nuestro primer acuario, lo primero que hacemos es llenarlo con ¿qué? Agua del grifo, ¿no? Siempre usamos el agua del grifo como regla general o como lo más común cuando empezamos a llenar un acuario de primeras, cuando somos novatos, cuando tal, ¿vale? Importancia del agua y cómo tenemos que empezar, por ejemplo, analizando el agua y tal, ¿vale? Tenemos que controlar primero, como ya hemos dicho en las clases anteriores, los parámetros del agua del grifo, ¿vale? Un error muy común es decir, yo quiero este pez y no miro qué agua tengo, ¿vale? Tenemos que controlar sobre todo el pH y el GH. Es lo más importante para medir en el agua, ¿vale? El primer paso que tendríamos que seguir cuando iniciemos en la acuariofilia sería coger una muestra de nuestra agua que vayamos a utilizar, si es agua del grifo, por ejemplo, y analizar el pH que tenemos y el GH. Si analizamos el KH ya, entonces te la marcas. ¿Por qué? Porque el KH nos va a decir si ese pH que tenemos en el agua del grifo o en la canilla o como digamos en cada país, ¿vale? Es lo que nos va a determinar si ese agua es estable o no es estable, ¿vale? Porque si tenemos, por ejemplo, un pH de 7, por poner un ejemplo, y un GH de 4 porque tenemos el agua blanda y después un KH 0 o 1, sabemos que ese agua es muy inestable, ¿vale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez que ya hemos medido el agua del grifo, ¿vale? Una vez que ya tenemos controlado el agua del grifo, qué parámetros tenemos, ahí lo primero que tenemos que hacer es saber qué peces podemos tener con esos parámetros, ¿vale? Ese error es muy grande en la acuariofilia. Es el principal error que cometemos todos, que es poner un pez que no se adecua a nuestra agua, ¿vale? Si es verdad que siempre decimos, bueno, tengo un pH de 7,5. Este pez soporta de 6,5 a 7,5. Bueno, como tengo 7,5, sí, pero tenemos el problema de que 7,5 es el límite, o sea, el pez no está a gusto realmente, ¿vale? Siempre, igual que el pH neutro está en medio, no es ni bajo ni alto, lo que marca la diferencia de un pez del estado, digamos, de lo que soporta con el agua, siempre nos tenemos que ir al medio, a la mitad. Si soportas de 6 a 7, ya sabemos que 6,5 es el pH idóneo. Hablando del pH, ¿vale? Temperatura y tal es otro rollo. Entonces, si medimos nosotros el agua, lo primero que tenemos que hacer es ver qué peces podemos meter, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que, bueno, yo tengo un agua muy dura. El ejemplo mío mismo de mi casa. Yo tengo un agua muy dura y a mí me gustan los peces de aguas blandas, ¿vale? Entonces, ahí tengo yo el primer problema. Hay químicos o trucos para bajar el pH y el GH y el KH y tal, ¿vale? Tanto como, por ejemplo, el CO2, están también las resinas, hay también abonos o sustratos que bajan un poquito la dureza del agua, todo eso, pero esos son siempre parches que ponemos en nuestros parámetros. ¿Por qué se dice que son parches? Porque siempre va a haber un momento en el que eso no lo podamos controlar, esos parámetros. Siempre va a haber partes del día o partes de semana en la que ese parámetro que tenemos controlado con turba, con CO2, con resinas, con lo que pongamos para bajar parámetros, para acidificar el agua, eso nos va a hacer, va a haber un momento en el que no va a funcionar y ahí es donde vamos a tener el problema, porque vamos a tener un pico de parámetros, ¿vale? Vamos a tener una variación de parámetros, con lo cual no vamos a tener el agua estable, ¿vale? Hay mucha gente, como ya sabéis, que lo que intenta es arreglar su agua, ¿vale? Y arreglar tu agua, como ya estamos comentando, ahí que se me vea bien, como ya estamos comentando, arreglar tu agua, si lo arreglas con estos productos o estas formas que estamos hablando, siempre vamos a tener el problema de que nos pueda venir un pico, ¿vale? Porque bien porque la resina se sature, o bien porque el CO2, si no tienes un controlador de pH, si es por ejemplo el CO2 casero, ya sabemos que
de día y de noche ya tenemos el problema con la oxigenación, con lo cual ya habéis visto en la clase anterior que el CO2 expulsa el oxígeno, entonces tenemos un problemita ahí también y acidifica el agua, lo cual por el día con el tema de las plantas vamos a tener un parámetro y por la noche vamos a tener otro. Normalmente se mueve ese parámetro. Entonces, tema del grifo, ¿vale? Importantísimo saber con qué podemos jugar, ¿vale? Es muy, muy importante. Que podemos tener especies que no sean del rango que tenemos el agua del grifo, sí los podemos tener, pero ya sabemos que tenemos que hacer algo con ese agua del grifo. Yo tengo aquí apuntado, ¿vale? El agua de ósmosis, también para hablar de ella, y para que entiendan los nuevos que entren, qué hace el agua de ósmosis. Porque el agua del grifo, bueno, ya sabéis, el agua del grifo es la que viene. Si es verdad que cuando hay en nuestra empresa de agua, digamos, de cada ciudad, cuando hay el día que toca mantenimiento de aljibes, de sistemas de contención de agua, de retención de agua, cuando hay mantenimiento de eso o limpieza, sí es verdad que nos varían los parámetros. Aparte de lo que añadan ellos, como ya sabéis muchos que estáis aquí, con el tema del COVID han añadido muchos productos, ha subido el nivel de benceno y hemos tenido muchos problemas con los cambios de agua. Porque el benceno, al igual que se parece a la palabra veneno, realmente es veneno, ¿vale? Lo que pasa es que a muy bajas cantidades, para el consumo humano no es dañino, pero para el consumo de los peces, de la acuariofilia, sí es dañino. Han estado adaptados los peces a un bajo, un mínimo nivel, pero cuando este nivel ha subido en nuestro grifo, nuestra agua de la red, sí es verdad que se ha estado cargando muchos peces y muchos acuarios. ¿Qué pasa, Hernán? Le pongo los cascos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hemos arrancado, ya sabes, agua del grifo, ¿vale? Y bueno, al principio el tema de agua del grifo, no sé si me has estado escuchando desde el principio, no lo sé. Sí, No sí, sé, algo te escuché que... Lo digo por si quieres añadir algo, porque bueno, el agua del grifo lo tenemos todos muy conocido. Siga. Sobre todo por el tema de que, porque el tema agua del grifo, los que están viéndonos lo tienen dominado, evidentemente, pero por gente nueva que pueda ver esto en un futuro, ¿no? Gente nueva que entra al curso y vea las clases correlativas y llegue a esta clase y no haya tenido acuario y se quiera decidir a montar un acuario, que sepa el tema del agua del grifo y que sepa el tema de los tipos de agua, ¿vale? Resumen del agua del grifo. Antes de montar acuarios, saber el agua del grifo que tenemos y con el agua del grifo que contamos. Parámetros: pH, GH y KH. Son los, además en ese orden, pH y GH, ¿vale? Que son los primeros a medir. Y el KH para estar seguros de que ese agua va a estar estable, ¿vale? Como ya dijo también Hernán, que lo ha repetido un montón de veces, a partir de 3 empieza a ser estable el tapón del pH, ¿vale? Menos de 3, el agua puede desestabilizarse, ¿vale? Y corromperse, se puede acidificar o se puede ir para la alcalinidad, ¿vale? Por lo pronto... De todos modos, ese sería el menor de los problemas porque, como bien explicaste vos en clases anteriores, sí, bien digo, el KH, o sea, lo podemos elevar, aunque con paciencia, más fácil que controlar el pH, por ejemplo. Exacto. El KH, digamos que el KH y el GH son los parámetros más fáciles de mover, pero el más fácil es el KH, ¿vale? El KH es el parámetro más sencillo para mover. Lo que pasa es que con el GH ya tenemos que hablar de mezcla de aguas. Exacto. Y usar osmosis, y ya es un poco más complicado en ese sentido. Pero... Vale. Si queremos, esto para los alumnos, ¿vale? Si queremos aumentar el KH, ¿qué tenemos que aditar? Si queremos aumentar el KH. Es para ver que se han visto las clases y que saben y se les ha quedado en el coco metido. ¿Qué tenemos que aditar si queremos subir el KH? Venga, vosotros podéis escribir y decirme qué es lo que habría que añadir, qué es el KH. Sabiendo qué es el KH,
sabemos qué es lo que hay que añadir para subirlo. Coralina es para subir carbonatos. El KH sube con los carbonatos. Correcto. Lo que pasa es que, claro, la coralina añade carbonatos en el agua. Entonces, con eso subiríamos el KH. ¿Vale? Pero lo que buscamos con la coralina es añadir carbonatos. Vale. Y si queremos aumentar el GH, ¿qué tenemos que añadir en el agua? Vale, zinc, hierro, magnesio y calcio. Perfecto. ¿Vale? Serían carbonatos o calcio, ¿vale? Bueno, realmente es carbonato cálcico. Pero, correcto, son los 4 parámetros o los 4 elementos. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, la gente está estudiosa, ¿eh? Perfecto, entonces sabemos controlar GH, KH, sabemos que van separados, sabemos que podemos mover uno sin tener que mover el otro y sabemos que podemos mover pH, ¿vale? O sea que está ahí empolladísimo, ¿eh? Siguiente, agua de ósmosis. Agua de ósmosis, ¿por qué se utiliza? Se utiliza para sacar agua de tu red a cero, a niveles de cero, ¿vale? Que no tenga ni hierro, ni zinc, ni magnesio, ni calcio, que no tenga cloro, ni cloraminas, que no tenga ni cloros, ni cloraminas, ¿vale? Y aparte, con el tema del carbón activo que lleva, más la membrana, que la membrana lo que hace es consumir mucho lo que ya hemos visto en otra clase, tema de hidrógeno y no me sale nunca el nombre del otro. Hernán, si me echa una mano, el hidrógeno y el peróxido, ¿vale? Hidróxido. O el hidróxido, ¿vale? Como hace absorber de ahí, pues entonces nos baja el pH un poquito. Hay membranas que absorben más y membranas que absorben menos, ¿vale? ¿Por qué utilizamos el ósmosis? Porque queremos mantener especies con niveles inferiores a lo que nos sale del grifo. Inferiores, no superiores, ¿vale? ¿Cómo nos suele salir un filtro de ósmosis que instalemos en nuestra casa? Normalmente un filtro de ósmosis de una gama media o baja, no una gama alta, sino una gama baja o media, suele salir un pH de 6, más o menos, 6, 6,2, 6,5. Nos sale un KH 0, nos sale un GH 0 y nos sale unos TDS, ¿vale? Unos total de minerales disueltos en el agua, que ya habéis visto, bueno, ya eso lo vamos a dar, que son los TDS, ¿vale? Exactamente, cuáles son los macros. De sólidos disueltos. Sí, de sólidos disueltos son los minerales que hay disueltos. Normalmente sale entre 15, ¿vale? Porque una membrana de ósmosis de gama baja o media, 15 ya me estoy yendo a demasiado buena, pero bueno, entre 15 y 180 de TDS. Eso es lo que nos va a sacar una membrana de ósmosis o un equipo de filtración de ósmosis de gama baja o media. Evidentemente, si nos vamos a una gama muy alta, nos va a sacar también los TDS a cero. Los atos como nitratos y fosfatos no los elimina el ósmosis, ¿vale? Hay que poner unas resinas de atos, ¿vale? Que significa que elimina nitratos y fosfatos, ¿vale? Todo eso es aparte del filtro de ósmosis comúnmente como lo podemos comprar. Esa resina va aparte y se la tienes que instalar tú o llamar a un fontanero para que te la instale, ¿vale? Ese agua, como hemos dicho, que sale a un pH bajito y sale a KH 0 y GH 0, como hemos hablado muchas veces, es muy inestable. Muy inestable. ¿Por qué? Porque no tenemos un tapón que nos diga que ese agua va a estar siempre a ese pH, ¿vale? ¿Cómo lo solucionamos? Como hemos visto, tenemos agua de ósmosis, añadimos carbonatos, ¿vale? Y ya tenemos subido el KH para que se nos quede estable esa medición del agua de ósmosis. Ventajas e inconvenientes. Ventaja. Normalmente del filtro de ósmosis siempre te va a salir un parámetro similar. Siempre, ¿vale? A menos que estés en mantenimiento, que le toca cambiar filtros y membranas, porque ya evidentemente con el tiempo se van saturando y filtra menos o decanta menos agua o sale menos agua y tiene más desecho, ¿vale? Porque se va atorando todo.
como hemos dicho, la ventaja, el agua siempre nos sale a unos parámetros equivalentes o similares, con lo cual siempre tenemos una referencia de cómo está nuestra agua, ¿vale? No hay un tercer elemento, como por ejemplo el agua del grifo, que nos pueda influir en nuestros parámetros, porque a lo mejor, por poner un ejemplo, en la calle, donde vivas, en la calle, están arreglando algo de agua, cortan el agua, porque están arreglando y después te vuelven a dar el agua, y ese agua que te llega ha cambiado los parámetros, ¿vale? En cada corte de agua, al haber tocado, al haber empalmado tubos, si han empalmado tubos de PVC, han echado un producto en los empalmes para la adherencia del pegamento. Si lo han hecho con cobre, han echado otro componentes. Aquí se llama flux, no sé, en cada país se llamará a lo mejor de otra forma. Echan otro componente que también le genera toxicidad al agua. Entonces, bueno, hay varios factores, ¿vale? Pero del ósmosis siempre tenemos la seguridad de que tenemos un agua estable. O estamos utilizando un agua estable con los parámetros similares todos los días, ¿vale? Inconveniente del ósmosis. El ósmosis es muy inconveniente para la acuariofilia, aunque nos creamos que no, para la acuariofilia de agua dulce, ¿vale? Porque no tenemos minerales. Y los peces necesitan minerales, tanto en su etapa de crecimiento como en su etapa adulta. Necesitan siempre minerales. Al igual que nosotros necesitamos minerales, ¿vale? Los peces también necesitan minerales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el agua de ósmosis? Mineralizar el agua. ¿Cómo la mineralizamos? Pues tenemos que, o bien, mezclar con un poquito de agua de grifo, o añadir TDS o sales especiales para añadir esos TDS, digamos, para subir esos TDS. Los peces necesitan esas sales, las plantas necesitan esas sales, ¿vale? Entonces, si tenemos un agua estéril, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tenemos que añadirle elementos como micros y macros. Si tenemos plantas es evidente, porque tenemos que abonar, y todos estos micros y estos macros entran dentro del abono, aunque nos creamos que solo añadimos nitrato, fosfato, que también se pueden añadir, o potasio, etcétera, también hay que añadir macros, ¿vale? Entonces, con el agua de ósmosis, pues tenemos que añadir esos elementos, tanto para peces como para plantas, por el tema de crecimiento. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué pasa con el agua de ósmosis cuando añadimos o abonamos esos minerales? Que es muy común que estemos añadiendo minerales, con lo cual nos desestabilice el GH. Es muy probable que el GH lo subamos, ¿vale? Y que el KH se mueva según lo que estemos añadiendo para subir o que nos suba el GH, o según qué producto estemos añadiendo, si tiene carbonato, si no tiene carbonato, si tiene hierro, si no tiene hierro, si tiene, ¿vale? Todo eso influye en nuestras mediciones. Pero en el agua de ósmosis no se puede dejar tal y como viene. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de los discos, ahora que estamos todos tan enfocados en los discos por tema de que son peces delicados, son peces difíciles y tal. ¿Problema del ósmosis desde que nacen? Pues normalmente muchas de las puestas, muchos alevines se quedan con retraso, malformaciones, las aletas no le crecen bien, el disco no sale redondo, sale picudo, ¿vale? Entonces todas estas cosas se dan normalmente por la falta de mineralización en el agua, ¿vale? Entonces, agua de ósmosis, tenemos que remineralizar el agua. ¿Qué es la ventaja del filtro de ósmosis? Hay filtro de ósmosis que se le pone una etapa final, después de la membrana, que nos hace remineralizar el agua, nos añade minerales al agua. Este filtro siempre viene por defecto o de fábrica en la máquina cuando es una máquina para beber agua. Cuando es un filtro de ósmosis, no el filtro este que es una jarrita que venden mucho, que le ponen una tapita de carbón y el agua va filtrando por el carbón y tal. Eso no es agua de ósmosis, ¿vale? Agua de ósmosis es un equipo entero que se pone en la red, en el agua de la red de tu casa, de la llave, para filtrar ese agua. Y la última etapa, que es la membrana, posterior a eso,
se le pone un filtro de remineralización que lo que hace es añadir esos minerales al agua para poder ser consumido por el humano y consumido por los animales. ¿Vale? También tiene que ser consumido por los animales. Entonces, con esa remineralización, si ya viene por defecto en nuestro equipo de ósmosis, normalmente el agua va a estar siempre estable. ¿Por qué? Porque cuando haces un test de agua a lo que sale del filtro de ósmosis, te va a salir. Como ha subido la mineralización y también sube un poquito los carbonatos, y aparte la remineralización hace otra etapa más y no termina de filtrar el hidrógeno y el peróxido, nos sube un poquito más el pH, ¿vale? Con los filtros de ósmosis que tiene el remineralizador, sube un poquito más el pH. Nos lo dejan 6,5, 6,7, ¿vale? Pero nos sube el KH. Cuando nos sube el KH, el GH se queda muy blandito, normalmente se queda entre 3 y 4 de GH, que es agua muy blandita, pero el KH se nos queda en 2,5, 3, el KH. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a tener un agua estable. Yo, por ejemplo, la filtración de ósmosis que yo tengo es con el remineralizador. Entonces yo me despreocupo de las sales. ¿Vale? Yo lo que hago es directamente el agua tal y como sale del filtro va al acuario. No hago nada más. Pero si no tenemos el remineralizador, es muy importante medir por lo menos los TDS para añadirlos. Porque tenemos que añadirle esas sales. ¿Vale? Como he dicho, genera muchos problemas, sobre todo en alevines, ¿vale? Con lo cual, yo, a todo el que use agua de ósmosis, si no quiere complicarse la vida en medir para controlar los cambios, mezclo la mitad del grifo, o cuánto le echo, si un 20%, si un 30% y tal, o le echo sales y voy midiendo. Si tienes un filtro con remineralizador, te despreocupas, ¿vale? Normalmente salen los TDS del remineralizador entre 85 y 135. Ese es el rango de TDS que suele salir de esa filtración. Ventajas de eso, porque inconvenientes realmente no le veo ninguno. Ventajas de ese remineralizador, que te sirve para todo, ¿vale? Para todo lo que sea de agua blanda. Ya, como hemos visto, ventaja e inconveniente para mí en el tema de ósmosis. Filtración con remineralización se lleva un punto más que sin ella. Sin ella también sirve, pero tenemos que medir, como hemos dicho con el agua del grifo, para controlar esa mineralización que no sea demasiado débil o nula o inexistente, ¿vale? Porque necesitamos que haya minerales disueltos en el agua para nuestros peces y para nuestras plantas, ¿vale? Eso es, además es que es así, si no, no funciona el acuario. Acaban muriendo los peces o acaban con enanismo, acaban con columnas dobladas, aletas torcidas, etcétera, etcétera. Agua destilada. ¿Se utiliza el agua destilada? Sí, se puede utilizar el agua destilada. Pros y contras. Pros del agua destilada, ventaja del agua destilada, agua muy, muy estéril, agua muy ácida, demasiado, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos un pH muy, muy, muy bajo, ¿vale? Normalmente ronda un pH 4, 4,5, el agua destilada. Entonces, ventaja, pasa como con el ósmosis, tenemos un agua estéril. Con lo cual, podemos arrancar desde un agua estéril para añadir lo que queramos para mantener desde ahí cualquier especie, añadiendo más o menos según qué elemento. Inconveniente del agua de ósmosis, ya lo dimos, o lo explicó Hernán en una clase anterior, y es que nosotros abrimos el bote de agua de ósmosis, lo vertemos en el vaso y el pH que mide ese agua ya ha cambiado, desde que lo has abierto hasta que lo has echado en un vaso, por la oxigenación que ha tenido en ese transcurso, ¿vale? Entonces, problema, agua muy, muy, muy inestable. ¿Por qué es tan inestable? Porque cuenta con muy pocos niveles de hidrógeno nulos, con lo cual el agua destilada ¿sí? Realmente es H2O puro. O sea, por lógica, si sería agua destilada bien hecha, el agua destilada es un proceso en el cual se evapora el agua, todos los minerales quedan y por condensación cae solamente el agua. Entonces están todos los minerales eliminados. El agua destilada, por ejemplo, no tiene conductividad, o sea, no te puedes quedar electrocutado poniendo, no sirve para beber, no sirve, o sea, es agua
pura en estado puro, H2O. Exacto, es estéril. Ni bien abrís, exactamente, ni bien abrís el bote, la botella o lo que sea, ni bien la abrís, el pH comienza a cambiar por el intercambio gaseoso que empieza a haber ya atmosférico. Vos lo abrís y lo dejás así y el pH ya te sube. Correcto. Entonces, ¿dónde tenemos el problema? Que es agua inestable. Tenemos que estabilizarla nosotros, ese agua. En marino, acuariofilia marina, no vamos a tocar mucho de esto, ¿vale? Que no estamos hablando de marino, pero ¿por qué se utiliza el agua de ósmosis pura y el agua destilada? Porque el acuario marino se usa para rellenar, ¿vale? Y tú ya tienes en el acuario marino un pH muy alto y un nivel muy alto de sales, ¿vale? Entonces esas sales están en el agua y tú rellenas con agua de ósmosis o agua destilada y sigue estando estable porque siempre vas a tener la misma cantidad de agua para esa mineralización que tienes dentro de la urna, con lo cual se va a volver estable ese agua. Pero si no tenemos cantidad de sales, si nosotros, por ejemplo, un acuario lo llenamos con agua destilada, ¿vale? Aparte de que nos varían los parámetros en el momento que abrimos el recipiente donde está el agua, en el momento que toquemos cualquier mínima cosa, yo lo usaba con Sulawesi, exacto. En el momento que añadamos cualquier cosa al acuario, una decoración, una planta, un pez, ya nos va a variar esa estabilidad de agua, porque no es estable, ¿vale? Entonces, agua destilada, problema que tienes que añadir. Tienes que añadir sales, carbonatos, macros, ¿vale? No sé si ya hablaste de agua, digamos, embotellada o esas cosas que muchas veces se ven en YouTube, que te dicen, vayan y compren agua embotellada que viene. O sea, eso también hay que estar muy atento a la mineralización que trae, porque algunas no traen baja mineralización. Exacto. Es muy común, muy típico que te digan que tiene baja mineralización, pero baja mineralización para ellos son 300 de TDS. Y 300 de TDS no es baja mineralización. Baja mineralización son 120. No son 300, claro, ni 400, ni 450. Para el acuarismo no. Tienen. Exacto. Y es más, exacto. Y después está el agua mineral, por ejemplo, está el agua mineral, que el agua mineral tiene minerales agregados. Y mucha gente dice, compren, a ver, porque en YouTube lo ven todo el mundo, entonces te dicen, compre agua en el mercado. Y cuando vas y compras agua, acá está el agua mineral, que es agua con minerales agregados encima. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y saber leer o medir también, si vamos a usar ese tipo de agua, qué es lo que podemos, porque siempre vamos a tener que estar mezclando todo ese tipo de agua para lograr los parámetros que nosotros queremos. Por ejemplo, lo que habla de agua de osmosis acá, por ejemplo, en Argentina, un equipo de osmosis es, pero carísimo, incomprable prácticamente. Así que hay que manejarlo con otro tipo de aguas, el que vea esto y sea de Latinoamérica y tenga ese problema. O bueno, o tener dinero y comprarse un equipo. Pero bastante complicado. Estabas hablando de destilada y has dicho contra de ósmosis. No sé, me habré liado al expresarme, pero lo que me refería era que para mí lo mejor es el agua de ósmosis con remineralización. ¿Vale? El agua destilada es muy inestable. ¿Vale? No sé en qué parte a lo mejor me he expresado mal o lo he dicho al revés, no lo sé. Y a lo mejor no has entendido porque dice ósmosis o destilada. Entonces no sé yo si es que hablando he confundido. ¿Vale? No lo sé, no me he dado cuenta. ¿Vale? Si no, pues ya te digo, dime más o menos lo que he dicho porque si no, no caigo y lo rectifico. Porque puede que haya liado, a lo mejor estaba hablando de ósmosis y he saltado con la destilada o he dicho destilada queriendo decir ósmosis o al revés. Quiero hablar también, estaba hablando de destilada, vale, el mismo. Quiero hablar también del agua de lluvia, ¿vale? Mucha gente utiliza el agua de lluvia, mucha gente, ¿vale? ¿Es buena? ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Hay que filtrarla? También. Hay que filtrar ese agua. Normalmente se filtra
con una capa muy, muy gruesa de perlón, ¿vale? Imaginemos que ponemos un embudo para llenar una garrafa y cogemos el agua de lluvia y la pasamos por mucha cantidad de perlón para que retenga todo lo máximo que pueda de ese agua de lluvia. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos en la primera clase de acuario con tapa o sin tapa. El agua que cogemos de lluvia viene cuando cae del cielo, ¿no? Cuando cae del agua, absorbe toda la suciedad que hay en el ambiente, todos los contaminantes que hay en el ambiente, todo. Entonces, ¿puede salirnos bien? Sí. ¿Puede salirnos mal? También. Consejo para utilizar, por ejemplo, agua de lluvia, cuando lleva 2 días lloviendo. En el momento que empieza a llover, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en verano. Y ahora vamos a poner que ahora llega septiembre y empieza a llover. Ese agua no la cojas, porque está limpiando la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que toda esa mierda que hay en la atmósfera está en el agua que está cayendo, ¿vale? Otra desventaja que tiene el agua de lluvia, veis, iba a decir de ósmosis y es agua de lluvia, ahora me iba a liar otra vez. La desventaja, por ejemplo, del agua de lluvia, que cuando cae, ¿vale? Es agua muy ácida. Muy ácida. ¿Por qué? Por lo que ha comentado Hernán. Es agua que ha evaporado sin sales y después ese H2O está cayendo. Sube normalmente para que... no sé si habéis oído muchas veces que ha caído agua, lluvia ácida, ¿vale? Lluvia ácida es cuando el pH viene muy bajo en el agua, ¿vale? Cuando viene muy baja ya es lluvia ácida, es agua con un pH muy bajo, ¿vale? Si os dais cuenta, no sé si os habéis fijado, hay vehículos o coches, yo me di cuenta también que me ha pasado, el coche, cuando vas en tu coche, el reposabrazo, no el que hay encima, a ver dónde me pongo para que me veáis, no el que hay encima en la ventanilla, sino el que hay en el reposabrazo, ¿vale? Muchos coches, esa pieza, en vez de tela, es de plástico. Cuando cae lluvia ácida, cae la gota, si no la limpias y la dejas, ves que se come el color negro de ese plástico y se pone como azulito, gris, porque se está comiendo el color. Es porque es lluvia ácida, un pH muy bajo al que está cayendo ese agua, ¿vale? Problema, como hemos dicho, es agua muy ácida y agua muy pura cuando lleva varios días lloviendo y no ha absorbido todo lo que hay en la atmósfera, con lo cual es agua muy inestable, ¿vale? Tenemos que medir y comprobar para darle esa estabilidad al agua, que es muy, muy importante para poder mantener el acuario con agua de lluvia. Problema, nos puede venir cualquier tipo de problema, pues con venenos que haya en la atmósfera, ¿cómo se llama esto que echan en los campos? Que no me acuerdo. Con lo que se fumiga, que no me salen, los pesticidas. Puede haber pesticidas, puede haber todo eso, y nos lo encontramos en nuestro agua, en nuestro recipiente, donde estamos acumulando el agua de la lluvia. Entonces, consejo, yo no utilizaría agua de lluvia. ¿Por qué? Porque tienes 3 veces que recolectar el agua estable y a la cuarta te puedes encontrar un problema, ¿vale? No es que te lo vayas a encontrar, pero te puedes encontrar un problema. Con el problema añadido de que es un agua muy inestable en cuanto a glifosato. Glifosato. Eso es lo que hay en el ambiente, ¿no? No lo sé, la verdad. Entonces te puedes encontrar el problema del tema de parámetros. Perdón, el glifosato son los agroquímicos que se tiran sí, en la parte de los campos para... Sí, para abonar o para desinfectar. Claro, para las plagas y todo eso, o para abono. Sí. ¿Qué pasa? Antes, si vos le recomendabas a alguien hace 30 años atrás, juntar agua de lluvia, si estás en el campo, sí, porque esa no está contaminada. Bueno, ahora el agua de lluvia en el campo está contaminada. Olvídate. Capaz que está menos contaminada la de acá, dejándola llover un día o 2 días, que el agua de lluvia recogida en el campo, que supuestamente no habría tanta contaminación. Bueno, el glifosato es eso, es algo, es más, no tiene tanto que ver con la clase, pero hasta hay, por ejemplo, hay aves que son parecidas a las águilas, que están en la ciudad porque se están yendo llegaron a la ciudad del ambiente contaminado. Claro, comieron a todos los pajaritos de acá de la zona, de las palomas, todo, están comiendo todo.
son unos enanos de 1,20 m más o menos. Pero bueno, quería aclarar eso. El glifosato es el veneno que tiran en los cultivos. Claro, entonces cuando cae la lluvia, evidentemente absorbe todo eso que hay en el ambiente, que se queda en modo de vapor, ¿vale? Es como una nube de polvo, de todo eso, y todo eso lo absorbe el agua de lluvia. Entonces el agua de lluvia yo no la recomendaría nunca, al igual que la siguiente agua de la que vamos a hablar, que sí he leído mucho en los grupos, sobre todo para temas de marino y temas de discos, que es usar el agua del aire acondicionado. Todos sabemos que un aire acondicionado se le pone una botella o una garrafa para almacenar o para que no te moje el piso. Una botella para acumular ese agua que decanta la máquina de aire acondicionado para después desecharla o igual regar las plantas y tal, ¿vale? Muchos dicen que es muy buena para las plantas. Sí y no, ¿vale? Es buena porque tiene unos parámetros muy bajos, ¿vale? Y no le altera a la planta. Bueno, perdón, es mala porque tiene unos parámetros muy bajos y no le está añadiendo ningún tipo de agua abonada con nada, ¿vale? Como hablamos en una clase anterior, el agua con cloraminas y cloro es más beneficiosa para la planta que el agua sin cloramina y cloros. El cloro es un macronutriente que necesita la planta para vivir. Esa es la desventaja del agua del aire acondicionado, por ejemplo, para las plantas. Evidentemente es la misma desventaja para los peces. Esa es una. Ahora os voy a contar, porque ventajas para el acuario no tiene ninguna, ¿vale? Para las plantas tiene la desventaja que he comentado y la ventaja. Hola, buenas noches, María. Y la ventaja que tiene, que en cuanto os la diga, ya os he dicho las dos desventajas que hay para la acuariofilia. La desventaja es que ese agua está pasando por un conducto de cobre corrosivo, por los conductos del aire, en los cuales ese agua no está continuamente pasando. No es un circuito de agua con un flujo rápido y constante como, por ejemplo, un grifo de tu casa, ¿vale? Esa máquina en los tubos se va decantando agua y va erosionando ese cobre, ¿vale? Ese serpentín de cobre que tiene con sus soldaduras, etcétera, etcétera, y con su estaño y toda la historia, y eso lo estamos añadiendo al agua. Con lo cual, por ejemplo, un acuario de peces que, por ejemplo, no sé, de escalares, por poner un ejemplo, se podría mantener con agua del aire acondicionado, se podría mantener. Desventaja, cada vez estamos añadiendo un poquito más de cobre, y el cobre, como ya sabéis, a altas cantidades es veneno para los peces. Evidentemente, para los invertebrados es veneno automáticamente, ¿vale? Con lo cual, con eso ya sabéis que con el cobre que decanta de los aire acondicionados, tenemos las dos desventajas para la acuariofilia. El cobre y que es agua inestable porque es H2O con agua muy, muy blanda. Ese es el problema del agua de los aire acondicionados, ¿vale? Es el mismo sistema. No sé si habéis oído alguna vez hablar del tema de los enfriadores para la acuariofilia, ¿vale? Que ¿por qué son tan caros un enfriador? Lo primero, porque lleva una bomba de gas, ¿vale? Para enfriar el agua. Y lo segundo, porque toda la instalación de serpentín y tubería de ese enfriador es de titanio, no es de cobre. ¿Por qué? Porque es un aparato destinado a la acuariofilia. Por eso es tan caro un enfriador de acuario. Hay mucha gente que te enseña a hacer un brico, hay vídeos de YouTube incluso, que te enseña a hacer tú mismo un enfriador casero con un motor de frigorífico o de congelador. Y se puede hacer un enfriador con eso. Problema que todos... Dime. No. Yo tengo el diseño de uno que no afecta absolutamente en nada. El diseño de un enfriador, te lo conté a vos. Bueno, creo. Sí. Tengo el diseño de un enfriador casero que no afecta absolutamente nada a los peces. Hay varios métodos. Yo utilicé uno, creo que era parecido al que tú me dijiste, porque no recuerdo exactamente cómo era el que me dijiste, pero yo utilicé uno,
Ya hablaremos de cómo hacerlo y cómo hacer que funcione. Y como he dicho, hay mucha gente que hace ese enfriador casero con un motor de nevera o de frigorífico. Pero, por ejemplo, hubo un boom en el que todos los que estaban en la acuariofilia marina, ¿vale?, pusieron ese tipo de filtración. O sea, ese tipo de enfriador. Y con el tiempo se iban muriendo los peces y no sabían el por qué. ¿Vale? Y se iban muriendo los corales y no sabían el por qué. Tened en cuenta que un enfriador es como un calentador. Hay que estar siempre tenerlo enchufado. ¿Vale? Evidentemente, en invierno no te hace falta enchufarlo, porque la temperatura del agua sin el calentador es más, o sea, con el calentador es más, o sea, no te, ¿cómo lo explico, coño? La temperatura del acuario no te va a alcanzar niveles extremos, ¿vale? Niveles altos, con lo cual no necesitas realmente el enfriador. Sin embargo, el calentador ya hemos explicado por qué hay que dejarlo enchufado en verano, ¿vale? Y bueno, y el enfriador, pues en acuariofilia marina sí se deja enchufado. ¿Por qué? Porque en acuariofilia marina, en invierno, nos puede subir un poquito la temperatura. ¿Dónde es estrictamente necesario este enfriador? En los acuarios marinos mediterráneos, porque son aguas frías, ¿vale? No son peces como la acuariofilia dulce, los de agua fría. Son peces que no se adaptan bien a las altas temperaturas, ni cambian su metabolismo para la alta temperatura, con lo cual necesitamos continuamente un enfriador en invierno y en verano, ¿vale? A no ser que vivamos en el Polo Norte y tengamos que tener un calentador en invierno y en verano, ¿vale? Pero en la zona por donde nos movemos todos nosotros que estáis en el chat y nosotros, en invierno, normalmente para un acuario marino también hay que tener el enfriador, porque en tu casa no vas a estar a 14 grados, evidentemente, ¿vale? Entonces tenemos que tirar del enfriador. Ese enfriador continuamente funcionando en el acuario está añadiéndonos cobre en la columna de agua. En la acuariofilia marina han dejado de utilizar ese método casero porque se han dado cuenta que las tuberías de cobre añaden cobre al agua, ¿vale? No sé si me dejo algo más. Como ya sabéis, las clases, nosotros nos preparamos un tema, decimos el tema del que hablar, pero ni quedamos entre nosotros para ver lo que vamos a decir, ni nos creamos un guión, ¿vale? Igual así yo que, hoy ni hablé. no, hoy no te dio tiempo, estoy hablando yo demasiado. Te pido disculpas. Hoy estoy hablando yo demasiado. Pero bueno, esta clase es facilita, pero como dijimos en la clase anterior, ¿vale? A ver. Vale, como dijimos en la clase anterior, si esto es un curso, tenemos que hablar también del agua, ¿vale? Yo os pido disculpas si a lo mejor no habéis aprendido nada los que estáis aquí ahora mismo, ¿vale? Pero necesitábamos hacer esta clase para llevar el orden que decimos siempre y la enseñanza desde cero hasta el nivel extremo, digamos, la acuariofilia. Tenemos que abordar todos los temas y este es uno de ellos, ¿vale? No lo podemos dejar atrás porque hay que darlo, ¿vale? Pero no sé si tú quieres añadir algo. Como tenemos alumnos muy inteligentes, nos da tiempo a no volver a hablar sobre el tema y hablar de los temas que sí a ustedes les interesan de manera más abierta. Así que a todas las personas que nos están viendo en diferido, acaba de terminar la clase. Exacto. Pero esta vez va a tener una particularidad que la vamos a seguir en el canal de Luis. En un rato. Eso es. Exacto. Vamos a, bueno, mi socio, mi compañero y amigo, mientras yo estaba dando la clase, él estaba ocupado porque me estaba programando a mí el directo en mi canal que vamos a hacer, ¿vale? Así que ahora en breve, bueno, en 15 minutos vamos a estar en YouTube para poder hablar abiertamente y no mezclar en esta clase datos más avanzados, digamos, para la gente nueva que se inicia, para no mezclar un poco, porque si estamos dando, por ejemplo, el tema del agua, aquí no vamos a hablar ahora, por ejemplo, de, oye, mi planta le pasa esto, tal, ¿vale?
Entonces, para tenerlo un poco separado y que esta clase sea estrictamente, digamos, lo que es la clase. Porque si no, la clase en vez de 1 hora, hora y media, son 3 horas. Y hay alumnos que todavía se están poniendo al día y no les da tiempo y se están comiendo unas chapas de 3 horas cuando la clase es de 1 hora. ¿Vale? Entonces, por tenerlo un poquito separado, y lo que sí vamos a hacer antes de desconectar de aquí, de lo que es la clase, es los ruegos y preguntas típicos que se hacen cuando se termina la clase. ¿Alguna duda en 1, 2, 3, 4 y 5? En los 5 tipos... En los 5... No me salen las palabras, ¿eh? Iba a decir 5 tipos. Eso es. En los 5 tipos de agua que hemos dado, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, pregunta de... ¿Y si yo uso esto con esto y después hago esto? ¿Alguna inquietud? Algo para... ¿El qué? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? ¿No te deja dormir? ¿Tus problemas son con el agua? ¿No te dejan dormir de noche? Cuéntanos. Estamos aquí para ayudar. Llama al... Aquí nos pregunta José Antonio. La mejor de la mejor sería 100% de ósmosis remineralizada. Es decir, todo el acuario con ese agua, si tus peces son de aguas blandas. Blandas. Porque, como hemos comentado, del agua de ósmosis sale un agua estable, pero blanda. ¿Vale? Sale un entorno con la remineralización entre 6,5 6,7 el pH, ¿vale? Y un GH bajito y un KH que ronda los 3, ¿vale? Los 3 de GH o como se diga el grado alemán, ¿vale? Entonces tenemos un agua blanda. Si nuestros peces son de aguas blandas, evidentemente rellenamos con ese agua, hacemos los cambios con ese agua. Si tenemos que vaciar el 100% del acuario y volverlo a llenar, lo llenamos con ese agua y no hace falta hacerle nada más. Tendría tapón y no nos variará a menos que aumente el GH. Si aumenta el GH, ¿vale? Que es lo que dimos en el tema de los parámetros, ¿vale? Lo que estuvimos comentando en los parámetros. El GH se compone de 4 y el KH se compone de 1 nada más. Si tú tienes 3 de KH, por ponerte un nivel, ¿vale? Por ponerle un número a cada elemento. Si yo tengo 3 de KH, 1, o sea, 3 de KH, 3 de carbonato, 1 de hierro, 1 de zinc y 1 de magnesio, voy a tener 3 de KH y 1 de GH. ¿Vale? Esto es muy a lo burro explicado, ¿vale? Pero para que lo entiendan. ¿Vale? Pues vamos a sacar la pizarra para que lo entiendan mejor. Hagamos. ¿Para qué lo piden? Dale que nos da tiempo. No, estamos 5. No, agarrá la pizarra ahora en otro cosa. No tardo. Que esto no quiero darlo yo en YouTube. Que después están los listos y me lo discuten y se creen que lo saben todo. Es que el GH y el KH comparten los carbonatos. Entonces, exacto. Sí, o sea, lo que comparten es el carbonato. Ahí ya está. De carbonato. ¿Vale? Ya tenemos 1 de hierro, 1 de magnesio y 1, esta vez vamos a poner así, de zinc. ¿Vale? Tenemos 3 de carbonato, 1 de hierro, 1 de magnesio y 1 de zinc. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos 3 de KH y 1 de GH. ¿Vale? Si yo subo aquí, no, perdón, 2, me he equivocado, ¿eh? Un segundo, que me he ido yo a los números. Aquí tenemos 2, he puesto de caca, tío, de caca. 2 de KH. Si yo subo 1 aquí, ¿vale? Voy a tener 2 y voy a tener 1. ¿Por qué tengo 1? Porque ese 1, para hacer el GH, que es todo esto, lo absorbe de aquí. Entonces,
Si aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2, el GH absorbe 2 de aquí. Con lo cual nos queda 1. Entonces tenemos 1 de KH. ¿Vale? Ahí más o menos yo creo que se entiende. Entonces, si yo subo el GH, un momentillo, un segundo, si yo aquí pongo 4 más 1, ¿vale? Que son 5, ¿vale? Son 5. Aquí, ¿qué tendríamos? Espérate, voy a borrar esto. Para que no se líen ahí viéndolo. Si yo pongo, por ejemplo, 4 más 1, 4 más 1, 4 más 1 son 5, ¿vale? Y la rima que va después. Si yo tengo 5 aquí y 3 aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener de GH 3. Y de KH 0. De KH voy a tener 0. Porque el KH, los carbonatos cálcicos, se añaden a esto. Siempre va a ganar el GH a la hora de absorber KH. Pero, si yo tengo, por eso muchas veces hay que echar muchas sales de carbonato cálcico en el agua, ¿vale? Si yo, por ejemplo, he borrado lo que no tenía que borrar. Venga, vamos a poner calcio, magnesio, hierro y zinc, ¿vale? Era con C, era zinc, ¿no? El zinc. Se puede escribir con C, pero va con Z en realidad. Ah, vale, va con Z. Venga, vamos a ponerlo bien, venga. A mí no se me queda eso, ¿vale? Ahí. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 10, porque le he metido 10 de carbonato, ¿vale? Aquí le he metido 8 de magnesio, aquí le he metido 8 de hierro, aquí le he metido 8 de zinc. Aquí tenemos de KH, que me sale un 4, pero bueno, de KH tenemos 2 y de GH 8. Esto es la medida normal, la que suele salir de la osmosis con remineralizador. Normalmente sale un GH de 8 y un KH de 2 o 3. ¿Por qué? Porque hay 8 o 9 aquí, o 8, y aquí hay 2 o 3, porque a lo mejor en vez de 10 hay 11 de carbonato. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que a este de carbonato hay que restarle los 8 que hay aquí abajo. Vamos a ponerlo más difícil, nos da tiempo, 3 minutos. Venga, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Venga, vamos a poner que aquí tenemos 6, 9 y 7. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Contando que aquí tenemos 11, que esto es una barbaridad para los niveles del resto, ¿vale? Aquí lo que tenemos son 5 de KH y 6 de GH. Este es el nivel con estas medidas. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque este se complementa con este y este se complementa con este, y el nivel mínimo de magnesio es 6. Como no podemos subir el magnesio porque tenemos 6, de aquí sobran 3 y de aquí sobra 1. Y es que sobra, ¿vale? Sobra, no es que sobra, y el GH no te lo puede medir. Es un elemento que está en el agua y es un elemento que las plantas aprovechan para absorber, ¿vale? Por eso hay muchas veces descompensaciones del GH, absorbe más de uno, absorbe más de otro, porque hay más de uno que de otro. Y como este nivel es el mínimo, el 6, a 11 le quita 6 y nos quedan 5. Y tenemos un KH muy alto y un GH muy bajo. Pero esto no se nos va a dar en el acuario porque no vamos a tener 11 de carbonato y esto, a no ser que cojamos nosotros y añadamos manualmente 11 de carbonato. ¿Vale? ¿Esto se ha entendido? ¿Se ha entendido, por favor, que cortamos?
Esto ¿Qué no, pasó? esto no se consigue en ningún lado, ¿eh? No. Pero esto lo doy en YouTube y encima me lo discuten. Qué locura, boludo. Así que, tema agua, finiquitado, queda un minuto, chicos, cortamos y nos vamos a YouTube. Así que es que lo que importa es el magnesio para el GH, no, importan los cuatro, ¿vale? Los cuatro, el hierro, Pero un mínimo de magnesio. Exacto. He puesto el 6, creo que en el magnesio, sí, pero es lo mismo que si el 6 estuviese en el hierro y hubiese 8 en magnesio, seguiría siendo 6 de GH. El GH lo componen los 4 componentes a la vez. Y te lo va a medir con el que tenga menos, porque los 4 forman un cuerpo. Si yo tengo para hacer 6 ahí lo explicaste mejor. Ahí lo explicaste mejor. Exacto. Ahora los sí. 4 elementos forman un cuerpo. Si yo tengo para hacer 6 cuerpos, ¿vale? Solamente tengo 6 de GH, aunque tenga partes de otro cuerpo, pero el otro cuerpo no está completo. Entonces tú lo mides y no te lo da. Para saber cuánto tienes, si por ejemplo tienes más de hierro, tendrías que hacer un test de hierro. Pero claro, para saber cuánto tienes de cada cosa, tienes que hacer un test de hierro, un test de magnesio, un test de zinc y un test de carbonato. Entonces, una locura. Entonces se mide el GH. Y hasta ya sabes cuánto cuerpo completo tienes de GH en el agua. El resto, normalmente, si tiene planta, lo consumen las plantas, ¿vale? Y cortamos, ¿vale? Cortamos y nos vamos para YouTube, que vamos con un minuto tarde. qué estrés, tío. Venga, nos vemos en YouTube. Qué acelerada que pegaste. Nos vemos. Chao, chao.